Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la entrega número 11 de nuestro especial recopilatorio con las mejores historias de terror que hemos escuchado en el canal, ocurridas en el metro de la Ciudad de México. Les advierto que la selección de relatos de terror de esta noche en verdad es perturbadora, pero también los dejará pensando en qué tiene esta ciudad para guardar todo tipo de misterios y situaciones oscuras que nos pueden pasar a todos los que habitamos aquí. Antes de comenzar, les pido por favor que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones, que dejen su poderoso like y finalmente que dejen un comentario, aunque sea saludando o compartiendo el emoji que les pido al final para ayudar a que este contenido llegue a cada vez más personas. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre de usuario es Luca. Soy un hombre de 50 años de edad que vivió casi toda su vida en Tepito, barrio al que quiero mucho, pero al que jamás pienso regresar porque fui testigo con mis propios ojos de todo lo que sucede ahí y estoy arrepentido de haber sido parte del mal que se desató hace varios años en este lugar. Todo comenzó prácticamente desde que tengo uso de razón, cuando en las calles del barrio se escuchaban los relatos relacionados con la inseguridad, pero también las historias de tinte paranormal sobre las almas en pena que suelen andar por aquí y con ciertos seres oscuros que tienen un fuerte arraigo en las calles de esta zona. Y es que para los que solo han visitado el tianguis o los alrededores durante el día, nuestro barrio solo luce como un lugar peligroso para andar, pero cuando vives aquí, sabes que tienes que convivir diariamente con la muerte y que Tepito es uno de día y otro de noche. Y es que cuando la oscuridad se apodera de las calles, no solo salen los vecinos que se dedican a hacer el mal, sino toda la atmósfera cambia en sí, sintiéndose el aire más denso y con un cierto olor en específico que solo se puede percibir aquí a estas horas de la noche. De hecho, desde pequeño fui testigo de un par de apariciones, primero de Don Carlos, un anciano que suele caminar por las calles solitarias del barrio, cargando un enorme saco a sus espaldas. Cuando lo vi de niño, pensé que era uno más de los indigentes que hay en el lugar, pero cuando pasó frente a mí, mientras me asomaba por la ventana, pude darme cuenta que no era una persona normal, debido a sus ojos completamente negros, sin vida, y a las cosas que cargaba en su costal, las cuales parecían ser un tipo de pequeños animales, que al principio pensé que eran un tipo de reptil, pero cuando una de estas cosas se asomó, pude ver por primera vez lo que la gente suele llamar como un duende, los cuales son completamente distintos a como se ven en los cuentos o en la televisión, ya que literalmente son pequeños monstruos que a lo lejos pueden parecer niños con cara de ancianos, pero cuando los ves de cerca como yo, puedes percatarte que se trata de pequeños demonios, salidos desde el mismísimo infierno. Y en mi segunda experiencia, cuando tenía 12 años de edad, escuché los escalofriantes gritos de la Llorona, comenzando primero con el grito fuerte, que todo mundo conoce, pero que es más impresionante de lo que imaginan, porque es un sonido totalmente inhumano, que parece nunca terminar. Y después ocurrió el grito más bajo, que parece indicar que este ser está lejos. Pero este es el peor, no solamente porque sabes que la Llorona está más cerca, sino porque en mi caso, podía sentir el calor del aliento de este ser en mi oído, como si estuviera a un lado de mí, sollozando por la desaparición de sus hijos. Y por este motivo, cuando pasé mi mayoría de edad, no se me hizo raro
acercarme más a las personas que dominan la magia negra en el barrio, convirtiéndome así en ayudante y aprendiz del maestro Kalele, un brujo de origen africano que era muy famoso en este lugar desde los años 50. Kalele fue muy amable conmigo, dándome un poco de dinero por ayudarle en las actividades básicas que realizaba, las cuales se basaban principalmente en comprar las cosas que necesitaba para los rituales, pero cuando atendía a sus clientes, siempre me pedía que me mantuviera lejos de ahí, porque según sus propias palabras, estas personas traen cargando a sus propios demonios y solo buscan deshacerse de ellos o buscar a alguien que les ayude a compartir su peso. Y en este sentido, los niños y las personas débiles de alma son las más susceptibles para ello. Pero debido a mi curiosidad, a mí me gustaba siempre estar cerca de ahí, porque cuando el maestro Kalele se quedaba solo con sus clientes, siempre se escuchaban más voces que las de las personas que estaban en aquella habitación. Unas eran voces dulces que literalmente masajeaban mi alma y despertaban la pasión dentro de mí, pero otras eran gruesas y grotescas, y esas me daban miedo, porque era como si te asfixiaran con cada palabra. Pero ya en mis 20s, don Kalele habló conmigo antes de irme a mi casa, diciéndome que él sabía que siempre escuchaba a la distancia, que sus espíritus se lo habían contado, pero que él no me había dicho nada para ver hasta dónde llegaba, y de acuerdo a sus propias palabras, la oscuridad me había llamado y yo había respondido a sus encantos, por lo que él me daría la oportunidad de aprender las artes oscuras, siempre y cuando yo aceptara las consecuencias que esto conllevaba, lo cual acepté sin dudar, comenzando así mi segundo nacimiento y mi nueva vida dentro del sendero oscuro, aprendiendo todo lo que tenía que saber y conociendo a todos los seres que debía conocer, y honestamente fue algo lindo para mí, porque sabía que había nacido para esto, ya que la magia negra no se basa en hacer el mal, sino en usar todos los recursos que tengamos al alcance para lograr un objetivo, y tanto en el caso de mi maestro como el mío, siempre usamos este conocimiento para el bienestar común, dejando fuera nuestro ego y nuestros propios placeres. Pero en el caso de nuestros clientes eso era distinto, y lo debíamos respetar, ya que nosotros solamente éramos un medio y no teníamos que juzgar. Aún así, ambos teníamos límites para brindar nuestra ayuda, evitando hacer daño a cualquier persona o ser viviente inocente, por lo que en general solamente ayudábamos a concretar los planes de nuestros clientes, los cuales se basaban en dinero, poder y amor. Pero una noche, mientras hacíamos una velación de un ritual, algo extraño sucedió. Yo estaba en la sala roja, concentrado en el fuego de mis 7 veladoras, cuando escuché que alguien tocó violentamente la puerta, lo que me desconcentró, levantándome de inmediato para acompañar a mi maestro, pensando que se pudiera tratar de un borracho de la colonia, a quien seguramente conocería. Pero cuando abrí la puerta junto a él, solamente vi a una pequeña anciana de 1,5 metros de altura, encorvada, con la mirada hacia abajo y cargando lo que parecía ser una enorme y vieja bolsa. «Déjenme pasar, hermanos. Estamos en el mismo sendero y exijo entrar en este sitio alejado de la luz», dijo la mujer, levantando un poco la mirada, dejándonos ver el rostro más aterrador que había visto en toda mi vida hasta aquel momento. Pase, por favor», dijo mi maestro, abriendo la puerta por completo y pidiéndome con una seña que me tranquilizara y que guardara silencio, lo que era complicado al ver su reacción ante esta mujer, porque literalmente estaba temblando y muriéndose del miedo, a diferencia de mí, ya que en mi caso solo estaba confundido, pensando que quizá aquella mujer representaba a alguien de mayor poder dentro del barrio. Pero cuando se cerró la puerta detrás de ella,
Sentí de inmediato el terror que tenía mi maestro, ya que la temperatura de toda la casa descendió y cada una de las paredes comenzó a temblar como si se tratara de un sismo. Pero yo sabía que no era así, debido a que las ventanas también hacían un extraño sonido, como si algo dentro de la casa susurrara, vaticinando nuestro fin. Tras entrar, la anciana se dirigió a nuestro altar, donde hacíamos los rituales e invocaciones, caminando dentro de la casa como si la conociera y como si tuviera cierta autoridad dentro de ella. Cuando entró a esta habitación, nos ordenó cerrar la puerta y arrodillarnos ante ella, pidiéndonos que repitiéramos la oración que entonaría durante el ritual que estaba a punto de hacer. A esta altura, algo dentro de mí entendía solamente un poco de lo que mi maestro ya había entendido minutos atrás, siendo consciente de la fuerza de este ser que se manifestaba en la forma de esta anciana, cuya presencia dejaba en claro la enorme diferencia que había entre ella y nosotros. Esa noche, cerramos el círculo junto a este ser para abrir un portal en el interior de esta casa, siendo testigo de un ritual que sería imposible para cualquier ser humano, ya que esa noche vimos ingresar a 33 demonios a nuestro mundo, con las formas más horribles e inhumanas que se puedan imaginar. Y al final del ritual, la anciana solo se levantó, mirándonos con desprecio, alejándose de este lugar y saliendo por la misma puerta por la que había entrado. Esa noche, el tiempo y el espacio se vieron afectados de una forma que es imposible de entender para las personas honestas y limpias como ustedes. Y después de esto, en la madrugada, cuando todo había terminado, mi maestro cayó en una horrible crisis nerviosa, derivado de las consecuencias que tendría lo que acabábamos de hacer. En resumen, nuestra actividad con la magia oscura había convertido nuestra casa y lugar de trabajo en un foco de energía negativa que utilizó este demonio con forma de anciana para abrir el portal y así dar paso a los seres que ingresaron a nuestro mundo aquella noche de la mano de este poderoso ser, el cual, según mi maestro, era un tipo de egregor creado por los pensamientos negativos, no solo de nosotros, sino de muchas de las personas que viven en el barrio y que dedican su vida al mal, diciéndome que él nunca había pensado que un ser así se pudiera materializar, sobre todo porque nosotros siempre nos habíamos mantenido al margen de hacer el mal a terceros a través de nuestros conocimientos, pero quizá por este mismo motivo nosotros fuimos sus principales objetivos, al haber un poco de moral y bondad dentro de nosotros. Aquella noche fue un parteaguas para él y para mí, ya que ambos nos retiramos de la magia negra y abandonamos aquel domicilio, intentando sellar el portal para que nada pudiera salir de ahí, intentando reformar nuestras vidas, acercándonos a Dios, buscando su perdón al hacer el bien, y espero que haya funcionado para mi maestro, quien ya trascendió de este mundo, y en mi caso, parte de mi castigo fue ser testigo del cambio que ocurrió en el barrio y en todos sus alrededores después de este suceso, ya que aquella anciana sigue caminando por esta zona, engañando los ojos de los seres humanos, acompañada de los seres oscuros que invocó, los cuales también tomaron diversas formas humanas para alimentarse de la energía de los habitantes y de los visitantes de Tepito. A estos seres se les puede identificar rápidamente por la frialdad de su piel, por el escalofrío que despiertan en nuestros cuerpos cuando se acercan, y sobre todo, por la mirada perdida de sus ojos carentes de alma, los cuales siempre intentan ocultar bajo lentes de contacto o gafas oscuras. Sé que suena demasiado fantástico lo que les conté, pero es completamente real, ya que esto también es palpable en el barrio de Tepito,
Esto te lo puede decir cualquier persona que haya visitado regularmente este lugar, el cual pasó de ser un sitio donde abundaba la cultura popular y el comercio, a un sitio oscuro, lleno de maldad. Pero no todo está perdido, o al menos en eso estoy trabajando, junto a otras personas más, quienes buscamos un cambio energético y espiritual en el barrio, el cual permita que estos demonios se alejen, al no vibrar en la frecuencia a la que están acostumbrados. Pero esto lo hago a distancia, tal como les conté, desde una casa ubicada en una colonia de clase acomodada en la Ciudad de México, donde buscamos conectar con los ángeles de Dios. Quizá después les cuente más sobre nosotros y sobre el cambio que buscamos hacer, no solo en Tepito, sino en todo el país. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Manuel. Soy un coleccionista de antigüedades de la vieja escuela, por lo que destino gran parte del presupuesto de mi trabajo para este hobby, al no tener familia ni nadie cercano que dependa de mí, por lo que los fines de semana y en mis días libres suelo visitar los tianguis más recónditos de la ciudad, así como del país, ya que he realizado varios viajes al interior con la única misión de buscar piezas para mi colección, la cual se compone de piezas antiguas que tienen algún valor histórico o personal para mí. Sería ostentoso o ridículo para algunos platicarles sobre los costos y la naturaleza de las piezas más raras o caras que poseo, así como darles una descripción más precisa de las cosas que suelo comprar, pero lo que sí les puedo compartir, y que es muy ad hoc al canal, es que me gusta agregar a mi colección piezas que tengan un aire misterioso o embrujado, como se les suele llamar. En la mayoría de las ocasiones, solamente se trata de cosas viejas y descuidadas, cuya única mala energía es el olor y la suciedad que tienen encima de ellas, por lo que no suelo tener ningún prejuicio sobre estos temas. Así que un lunes por la mañana, aproveché mi día de descanso para ir al barrio de Tepito, donde suelo encontrar muchas cosas interesantes, pero no en el tianguis principal, el que la mayoría de ustedes conoce, sino voy directamente a la zona de chácharas, que es donde están los verdaderos tesoros para mí. Además de que los lunes en la mañana son excelentes para este tipo de cacerías, y hay cierto placer en ser el primero en encontrar una reliquia entre estos montones de cosas sin valor. Esa mañana pasé por los 2 primeros puestos sin éxito alguno, pero en el tercero vi algo que llamó mi atención. Se trataba de un libro grueso y aparentemente descuidado, que tenía una parte exterior muy particular, ya que parecía estar elaborado de algún tipo de cuero grueso, el cual estaba delicadamente tallado, con un trabajo exquisitamente artesanal, en el que se podía ver un tipo de rostro y otros elementos desconocidos para mí, así que restándole importancia y tomándolo como si solamente se tratara de un pedazo de basura, le pregunté al vendedor su costo, siguiendo los principios de este hobby, en el que no debes mostrar emoción al ver algo que te agradó. «Deme 100 pesos, jefe, la verdad me da miedo y ya no lo quiero tener cerca de mí», me dijo el vendedor, en esos juegos que se suelen tener cuando ellos creen que te están dando un buen precio, pero al saber que la pieza tenía un valor alto solo por su elaboración, evité regatear como siempre lo suelo hacer, de modo que tomé el libro y lo metí en la bolsa de tela que cargo conmigo, para continuar con mi cacería de aquel día, en el que encontré solamente 2 piezas más, una vieja muñeca de porcelana, elaborada en Alemania, y un disco de acetato, de una banda de rock progresivo francés. Esa mañana fue bastante fructífera, porque hay ocasiones en las que me voy con las manos vacías después de horas de buscar, y ese día, a las 2 de la tarde, ya tenía estos 3 tesoros,
los cuales me urgía revisar para determinar el lugar que tendrían en mi colección y el valor que le asignaría a cada uno de ellos, en una dinámica que tengo desde que comencé en esta actividad. Así que en la tarde-noche dejé la pieza más interesante para el final, el cual era aquel misterioso libro, al que no le pude quitar el extraño y nauseabundo olor que tenía, por más que lo limpié. Así que con un cubrebocas y guantes de látex, lo abrí para hojear en su interior, y al hacerlo, no podía aguantar mi emoción al ver que se trataba de un auténtico libro escrito a mano, con la apariencia de ser un tipo de grimorio, por lo poco que entendía de su contenido y por las espectrales e impresionantes ilustraciones de su interior, porque el texto estaba redactado en una buena parte en francés, idioma que domino en términos básicos, pero cuyo conocimiento me era limitado para leer todo lo que describía aquella obra, no solo porque estaba redactada en letra cursiva, en unas partes ilegible, sino también porque se trataba de un francés muy antiguo, nada convencional en nuestros días. Así que, omitiendo detenerme en una página en especial, solo seguía hojeándolo, dándome una idea en general de la información que contenía, confirmando de inmediato que en efecto era un grimorio, cuyo mago en cuestión narraba el proceso que llevó durante años para contactar con un demonio en especial, el cual, por las ilustraciones y lo poco que entendía, se trataba de una entidad con origen mexica, lo cual era realmente fascinante para mí, ya que en una de las ilustraciones finales, en las que el mago hizo contacto pleno con él, había una hoja en especial donde se podía apreciar una ilustración a mano de este ser y la fonética a seguir para invocarlo, siendo la identidad de este demonio totalmente distinta a la mayoría de deidades que se conocen de esta cultura. No tienen idea de la emoción que sentía al leer todo esto, porque de inmediato supe que tendría un gran valor al tratarse de un trabajo de magia de un ocultista extranjero que vino a nuestro país en busca de ese conocimiento que aquí se suele denigrar. Así que continué limpiando aquel viejo libro para después colocarlo delicadamente en una vitrina especial que tengo para este tipo de antigüedades. Y después de ello, continué con mi vida común, preparando todo lo que necesitaba para mis pendientes del día siguiente en el trabajo, yéndome a dormir cerca de las 10 de la noche. Esa noche, sentí que apenas había cerrado mis ojos, cuando unos minutos después, escuché un fuerte ruido en la sala de mi casa, donde tenía mi colección, por lo que me levanté de inmediato, con miedo de que alguien hubiera entrado para robar una de las piezas que poseo. Pero cuando llegué al lugar en cuestión, vi que aquella vitrina de antigüedades estaba rota y el libro que acababa de comprar estaba tirado en el piso, entre varios pequeños pedazos de vidrio. Así que me acerqué lentamente para evitar lastimarme, debido a que estaba descalzo. Pero cuando lo hice, me quedé completamente sorprendido, sin saber qué hacer o cómo reaccionar, al notar que había sangre fresca sobre la portada de piel de aquel grotesco libro, y que éste hacía un extraño movimiento como si estuviera respirando. Y es que esa es la única manera en la que lo puedo describir, porque el movimiento que hacía el libro era muy natural, inflándose lentamente y exhalando, como si estuviera absorbiendo aire, de la misma forma en la que lo hace un ser vivo. En ese momento me entró un miedo indescriptible, y lo primero que pensé era que posiblemente estaba soñando, por lo que intenté ver mi reloj, usando una técnica que aprendí para estar consciente dentro de un sueño y después despertar. Pero cuando lo hice, me di cuenta que eran las 3 de la mañana y que por más que me pellizcaba, solo podía confirmar lo peor, es decir, que estaba despierto,
y que todo lo que estaba pasando era completamente real, por lo que intenté calmarme, tomando la decisión de dejar el libro en el piso, darme la vuelta y regresar a mi habitación para esperar que amaneciera, y al día siguiente, con la mente fría, tomar una buena decisión sobre lo que haría con aquella pieza. Pero justo cuando mi respiración se tranquilizaba y cuando daba unos pasos hacia atrás, sentí una fuerte electricidad en todo mi cuerpo, parecido a un escalofrío, y después de esto, toda mi casa comenzó a vibrar, y con mis propios ojos vi cómo se distorsionaba la realidad, porque literalmente era como si todo a mi alrededor fuera una débil escenografía que podía caerse a pedazos de un momento a otro, lo que me hizo pensar de primera impresión que posiblemente me estaba sintiendo mal y que todo aquello era una consecuencia de alguna descompensación. Pero todo esto quedó atrás cuando frente a mí, asomándose entre aquella realidad distorsionada, comenzó a salir un extraño ser, el cual simplemente no podía comprender, porque no era nada parecido a lo que había visto hasta ese momento, ya que se trataba de una entidad con cuerpo humanoide, pero desproporcionado, comparado con la estructura de un cuerpo humano normal, ya que sus extremidades eran muy largas y las usaba de forma distinta a como lo haría una persona o un animal, ya que utilizaba sus dos extremidades superiores para arrastrarse y avanzar de una forma que podría parecer torpe, pero que claramente era muy eficaz, y su piel era dura y oscura como la de un cocodrilo, pero con una horrible viscosidad. Pero lo peor de todo era su cabeza, porque era enorme y ovalada, totalmente desproporcionada al resto de su cuerpo, y sus facciones eran horribles, con un par de ojos circulares y enormes, y una boca que prácticamente abarcaba todo el largo de su rostro. Después de salir de la realidad que él mismo quebrantó, aquel demonio solo se paró frente a mí y emitió un feroz y ensordecedor grito que no solamente congeló mi piel, sino que sentí hasta mis entrañas. Haciéndome saber lo frágil que era frente a él, por lo que lo único que pude hacer fue arrodillarme y llorar, pidiendo piedad o que acabara con mi vida en ese momento, lo cual no podía expresar con palabras, porque era imposible hablar frente a él, así que solamente podía murmurar del mismo modo en que solemos hacerlo cuando estamos experimentando una pesadilla de la que no podemos despertar. Esos momentos en los que estaba arrodillado con mi frente contra el piso fueron los más horribles, porque sabía que estaba a merced de aquella entidad, la cual podía destruirme si así lo deseaba. Pero por otro lado, había un cierto placer en dejar todo lo que había dentro de mí para rendirme ante él y soltarme, solo esperando mi final. Y eso fue lo que creí que pasaría cuando pude ver con los ojos entrecerrados cómo se desplazaba este ser hacia mí, haciendo ese extraño movimiento con sus extremidades y aumentando la densidad del aire conforme se acercaba a mí, mientras veía cómo todo a mi alrededor seguía temblando y distorsionándose, llegando a un punto en el que ya no podía respirar, justo cuando tuve frente a mí a este ser, el cual se detuvo mientras yo temblaba, manteniendo aquella posición de sojuzgación, sin poder respirar aire fresco dentro de mis pulmones. Y tras esto, este ser estiró una de sus manos, con forma de garra, y me tocó justamente encima de mi cabeza, en el centro de la misma, generando en mí una experiencia de placer que no podía contener,
para posteriormente perder la conciencia de inmediato. Después de esto, desperté con el calor del sol de la mañana que pasaba a través de los ventanales de mi casa, y junto a mí estaba aquel viejo libro que había comprado en Tepito, con trozos de vidrio a su alrededor, lo que me hizo recordar de inmediato todo lo que había pasado la noche anterior, por lo que mi única reacción fue ponerme en posición fetal y llorar desconsoladamente, porque sabía que algo había cambiado dentro de mí. Lo podía notar porque al mirar a mi alrededor, todo seguía vibrando como si la realidad solamente fuera una proyección, y de vez en cuando podía ver a través del velo donde solamente había oscuridad. Esa mañana no fui a trabajar porque no podía controlar los mareos. Al ver así la realidad, solo los pude soportar cuando me puse lentes oscuros y me alejé de la luz. Y al poner más cortinas en mis ventanas, comencé a levantar todo lo que se había roto y caído la noche anterior, incluido aquel libro que seguía en el piso. Y al levantarlo y abrirlo por curiosidad, me percaté que podía leer todo lo que decía en su interior, lo que me hizo aventarlo de inmediato cuando leí solamente una frase de la primera hoja, en la que había una clara advertencia sobre el peligro que representaba el poseer aquella información. Después de esto, pasé 15 días alejado de todos, comiendo solamente lo que tenía almacenado, intentando controlar mi nueva vida, porque seguía viendo la falsa realidad en la que vivimos, y seguí leyendo aquel extraño libro, dándome cuenta que aquella noche morí cuando este ser se paró frente a mí, y reviví en una forma distinta cuando él me tocó, lo que me hizo dejar todo lo que le pertenecía a mi antiguo yo, como mi trabajo, mis bienes y las pocas relaciones personales que tenía, para irme a vivir a un lugar alejado de la ciudad, en una pequeña casa, comprada con las ganancias que me dejó las ventas de mi colección, de la cual solamente dejé ese libro, que me acompañará hasta mis últimos días, cuando aquel demonio regrese para terminar lo que inició. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Humberto y trabajo como empleado de construcción en distintas obras de la ciudad, ya sabes, como chalán, por lo que los arquitectos e ingenieros me llaman cuando sale una chambita. Pero hace unos 15 años recibí una llamada de uno de mis contactos, en donde me pedía realizar un trabajo muy especial y secreto, de acuerdo a sus propias palabras, ya que haríamos una labor que sería muy bien pagada, pero que requería de una absoluta discreción, lo cual intenté respetar, manteniendo en secreto lo que vi en aquel lugar. Pero honestamente, no me gustaría llevarme esta información a la tumba, por lo que el día de hoy la quiero compartir con todos ustedes. Aunque tal como lo han hecho otros miembros de la comunidad, me gustaría hacerlo bajo un principio de ficción, es decir, que lo que voy a narrar a continuación debe ser tomado como una fantasía para todos los que nos escuchen, aunque también cada uno de ustedes es libre de creer en mis palabras, en caso de que así lo consideren necesario. Así que una vez hecha esta aclaración, procedo a contarles lo que viví. Todo comenzó cuando me quedé de ver con un ingeniero en la estación La Villa La Basílica del metro de la ciudad, y una vez que nos encontramos, me pidió que lo acompañara a un restaurante que hay en los alrededores, donde comeríamos tacos para hablar de la próxima chamba que había salido. De modo que mientras comíamos y tomábamos unas cervezas, me comenzó a hablar sobre una operación secreta, la cual él denominaba como Operación Topo, supuestamente para no revelarme más detalles innecesarios. En este trabajo, nuestra misión era darle mantenimiento a un viejo túnel que estaba en un punto de la ciudad, dejándome en claro
que este no era un trabajo común, ya que este túnel era prácticamente un lugar histórico que debía ser tratado con mucho cuidado y discreción, y al escuchar esto, le pregunté si este no era un trabajo para otro tipo de profesionales, como los que trabajan en las ruinas de las pirámides, pero él me dijo que no, porque este encargo era proveniente de un grupo muy especial que estaba por encima de cualquier otro en el país, y después de decirme esto, me preguntó si me interesaba el trabajo, dejándome en claro que solo teníamos una noche para trabajar ahí, pero que una de las condiciones era que no debía preguntar más y que no me preocupara, que eso no nos traería ningún problema. Así que, tentado por la cantidad de dinero que recibiría en solamente una noche de trabajo, acepté, confiado en que conocía al ingeniero desde hace varios años atrás y ya se había ganado algo de mi confianza, de modo que el día acordado ya estaba nuevamente en esta estación del metro a las 10:30 de la noche, tal como me lo había pedido, y después de que llegó el ingeniero, me subí a su camioneta y circulamos por las calles cercanas, percatándome de inmediato que nos dirigíamos a la Basílica de Guadalupe, lo que no entendía, porque el recinto ya estaba cerrado, pero cuando se detuvo enfrente de uno de los estacionamientos, vi salir a un hombre de traje de negro, quien saludó al ingeniero con su nombre propio, para después preguntarle por mí, recibiendo una respuesta en clave de parte del ingeniero, y tras escucharla, el hombre de traje nos permitió el acceso, viendo con detenimiento hacia el interior de la camioneta, con los extraños lentes oscuros que llevaba puestos. Sé que estás confundido, Beto, pero recuerda que no puedes preguntar nada, me dijo el ingeniero, notando mi incomodidad ante la situación, porque el estacionamiento estaba casi desértico y en una total oscuridad, pero en mi interior comencé a pensar que no debía hacer nada malo al estar en un lugar religioso de esta categoría, así que intenté centrarme en lo que tenía que hacer, es decir, solo seguir las indicaciones del ingeniero, cobrar por mi trabajo y regresarme a casa al día siguiente, de modo que nos bajamos de la camioneta y comencé a caminar junto al ingeniero, quien llamaba constantemente por teléfono, hablando en un idioma extraño, que hoy en día sé que es latín, lo cual sí me sorprendió, porque jamás lo había visto hablar así, ni tener la actitud fuerte e imponente que tenía aquella noche. Pero siguiendo mi promesa, me quedé callado, caminando ahora por la explanada de la basílica y dirigiéndonos al cerro del Tepeyac. Una vez que llegamos ahí, comenzamos a caminar sobre el pasto del lugar, pasando por una zona muy estrecha del cerro, donde parecía no haber nada más adelante, pero después de caminar de lado por aquella zona, llegamos a lo que parecía ser una parte oculta del cerro, y cuando llegamos a este lugar, el ingeniero me dijo: «Ya llegamos, estamos a punto de entrar, ponte este collar y esta pulsera en tu mano izquierda, te servirá para que no te afecte lo que hay ahí adentro, y recuerda que no tienes que creer en nada de lo que ves, lo que sientas o lo que escuches. Solo dedícate a hacer los trabajos que te diga, y después de unas horas nos salimos de ahí». Lo que aprobé con un movimiento de cabeza, procurando decir la menor cantidad de palabras posibles, tal como habíamos acordado, pensando en ese momento que el ingeniero me advertía sobre las alimañas y los sonidos que suele haber en estos lugares, con los cuales estoy familiarizado al provenir de un pueblo rodeado de montañas. Pero después de esto, comenzó a sorprenderme lo que sucedió, porque el ingeniero retiró de una pared de tierra lo que parecía ser una maleza falsa, la cual ocultaba una puerta de metal, en donde había un extraño símbolo con varias inscripciones escritas sobre ella, y tras meter una llave que sacó de su pantalón, abrió la puerta, girando una enorme perilla que la mantenía prácticamente sellada, y apenas puse un pie dentro de aquel lugar, supe que se trataba de algo extraño, que estaba totalmente fuera de mi entendimiento,
no solo por la extraña estructura del túnel, que denotaba de inmediato que se trataba de un lugar perteneciente a una civilización antigua, sino también por la energía que se sentía dentro de este lugar, ya que cuando se cerró la puerta detrás de mí, sentí de inmediato un tipo de electricidad en todo mi cuerpo, como si el aire dentro de este lugar fuera más pesado que en el exterior. Pero pese a sentir esto, me quedé callado, mirando al ingeniero en todo momento, para recibir las primeras órdenes de lo que teníamos que hacer. Así que unos minutos después, comenzamos a trabajar en el mantenimiento básico del sistema eléctrico del lugar, así como reportando unas pequeñas fallas en la estructura interna que supuestamente serían reparadas por otro equipo que entraría el siguiente mes. Esa noche, tardé 1 hora en adaptarme a la energía y al clima del túnel, trabajando lo más rápido que podía y en total silencio, pero justo cuando estábamos a la mitad de este sitio, reparando una pequeña lámpara, comencé a escuchar una extraña voz, la cual parecía pertenecer a una mujer, quien hablaba ceseando en un idioma que no podía explicar. Pero extrañamente, lo primero que me vino a la mente fue la imagen de una serpiente hablando, por más raro que esto parezca, lo cual me dio mucho miedo, porque la voz era demasiado fuerte, como si estuviera parada a un lado de nosotros, lo cual era completamente imposible. «No digas nada y no escuches lo que te diga», me dijo el ingeniero, mientras seguía trabajando con unos cables. Pero justamente cuando pensaba en lo extraño que era aquella voz y en lo que me acababa de decir, comencé a escuchar cómo aquella voz de mujer cambió el idioma en el que hablaba, pasando de un extraño idioma que no podía reconocer a un español primitivo como el que hablan los habitantes de la sierra del país. Y en aquellas frases que decía, comenzó a decir varios enunciados sin sentido, los cuales helaron mi cuerpo de inmediato, porque era claro que lo que estaba en aquel túnel solicitaba un tipo de sacrificio por las cosas aberrantes que decía. «Sigue trabajando, Beto, ya casi acabamos. Solo terminamos aquí, dejo el tributo y nos vamos», me dijo el ingeniero, provocando miedo y confusión en mí, porque en ese momento temía que yo fuera parte del tributo, de modo que después de esto tomé una actitud más hostil, arrepintiéndome por estar en aquel lugar, pensando que me había metido en un problema con el que no podría lidiar. «Sé que tienes miedo, yo también lo tengo, y yo también escucho esa voz, por eso te dije que no hicieras caso a nada de lo que vieras o escucharas en este lugar, pero ya estamos aquí y hay que acabar el trabajo. Solo nos falta ir a la sala principal, levantar rápido el reporte, dejar el tributo e irnos de aquí». Y tras esto tomamos nuestras cosas y continuamos caminando por el túnel, en donde la temperatura comenzó a descender y el ambiente se hizo más denso que antes, siendo casi imposible respirar. Pero después de unos cuantos minutos, llegamos a la famosa sala principal de la que hablaba el ingeniero, la cual era muy parecida a las ruinas que hay en el centro histórico de la ciudad, con varias esculturas de serpientes y seres extraños alrededor, y en medio había una enorme figura de piedra que no describiré, respetando así el acuerdo que hice con el ingeniero, pero solo les puedo decir que se trataba de una extraña deidad, la cual estaba en perfecto estado, pintada con lo que parecían ser pinturas orgánicas, y dentro de ella provenía la extraña voz que habíamos escuchado anteriormente. Yo me quedé totalmente sorprendido por lo que tenía frente a mí, ya que aquella escultura, pese a estar hecha de piedra, era claro que estaba viva o que tenía vida dentro de ella, por lo que me quedé prácticamente paralizado, mientras veía cómo el ingeniero revisaba rápida y desesperadamente los puntos de control eléctrico que había en el lugar, en donde había 6 puertas más, las cuales claramente eran la entrada a 7 túneles en total, contando el túnel por donde habíamos entrado,
pero desconozco a dónde llevaban las otras 6 puertas, y la verdad nunca me gustaría saber. Después de esto, el ingeniero, notablemente nervioso al igual que yo, dejó unos extraños papeles, como pergaminos, junto a un pequeño morral, justamente enfrente de aquella escultura, y después me pidió que nos saliéramos de ahí, que no preguntara nada, y que caminara lo más rápido posible. Cuando salimos de este túnel, ya estaban varios hombres de negro esperándonos, y después de entregarles las bitácoras del trabajo realizado, le dijeron al ingeniero que nos teníamos que salir de ahí, que teníamos 10 minutos para dejar el recinto. Esa noche, el ingeniero me llevó hasta la puerta de mi casa y se despidió, diciéndome que seguramente sería la última vez que nos veríamos, que no me preocupara por él. Y así fue, ya que lo último que supe de aquel trabajo fue el pago que recibí, el cual me permitió poner un pequeño negocio con el que siempre había soñado. Obviamente, omití más detalles en mi relato para respetar en lo posible mi juramento, pero solamente quise contar esta historia por el motivo que dije anteriormente, además de que he escuchado historias parecidas en tu canal y solo quería dejar mi experiencia para confirmar que esto es real o no, porque como dije en un inicio, esto debe ser tomado como fantasía y solamente deben creer en mis palabras los que así lo decidan. Si estás disfrutando de estos relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Mireya Ramírez y esta noche te escribo para contarte algo que vi en Chapultepec cuando trabajaba como elemento de limpieza en este lugar, en específico en la zona del bosque, donde tenía que limpiar tanto la basura de la zona de circulación de los visitantes como el lago en sí, el cual suele tener mucha suciedad por parte de las personas y por su naturaleza en sí. Y en este trabajo teníamos varios horarios por cumplir, los cuales dependían de la actividad que tuviera el parque a lo largo del mes, de modo que en aquel noviembre nos avisaron que el parque debía limpiarse durante la madrugada, después de un evento privado que se realizó ahí. Esa vez llegué a las 12 de la noche e ingresé junto a otras 10 personas alrededor de la 1:30, una vez que los asistentes abandonaron el lugar, y desde que entramos, noté algo extraño en el interior del bosque, no solo por la enorme cantidad de basura que había, sino por la naturaleza de estos desperdicios, entre los que se encontraban muchas plantas, cera de veladoras, máscaras, semillas y demás elementos que puedes encontrar en el mercado Sonora y que jamás pensarías que podrían estar aquí. Sin embargo, en ese entonces pensé que se podría tratar de los elementos utilizados durante algún tipo de festival de música exótica, de esos que se han puesto muy de moda últimamente. Así que una vez que recibimos las instrucciones del supervisor, nos fuimos a trabajar a las zonas que nos correspondía, siendo la mía toda la que estaba pegada a la avenida Reforma, la cual incluía una buena parte del lago de Chapultepec. Esa noche yo estaba tranquila con esta asignación, ya que mis compañeros contaban varias historias sobre lo que suele ocurrir en las zonas más profundas del bosque, las cuales iban desde apariciones de fantasmas y ruidos sin explicación, hasta la posibilidad de perderte en una realidad distinta, lo cual, según ellos, ocurre al azar, ya que tenemos prohibido entrar a las cuevas que hay en este sitio, pero de acuerdo a las experiencias de mis compañeros, estos saltos en la realidad y en el tiempo pueden suceder de forma aleatoria, solo por caminar en uno de los senderos del bosque, donde es común que entremos para limpiar. Por lo que aquella noche estaba bastante tranquila, escuchando el paso de los carros que circulan por la avenida Reforma, la cual nunca deja de tener actividad, pero cuando estaba limpiando una pequeña plaza junto a la zona del lago, vi algo que llamó mi atención, ya que en el piso de este lugar
había unas enormes huellas de agua y lodo, las cuales claramente no eran humanas. En primer lugar por su tamaño, el cual en verdad era enorme, y en segundo, porque las huellas marcadas correspondían a un extraño pie con una forma similar al pie humano, pero solamente con 4 dedos grandes y gordos, casi de la misma longitud. Cuando vi esto me alteré, pensando que posiblemente aquellas huellas pertenecían a algún animal que se hubiera escapado del zoológico, lo cual en mi interior sabía que era prácticamente imposible, porque esta zona está bastante protegida y aislada del bosque. Así que con las manos temblorosas, tomé mi escoba de varas y tallé aquellas grotescas huellas, pensando que al momento de limpiarlas desaparecerían el miedo y la desesperación que sentía en todo mi ser. Después de esto me puse bastante nerviosa, mirando hacia todos lados en todo momento, mientras hacía mis actividades, pero había ocasiones en las que tenía que estar agachada o con la mirada fija en el piso, y cuando estaba así, podía jurar que se veía la sombra de algo enorme que se escondía entre la oscuridad y los árboles del bosque, además de escuchar cuando esta cosa se desplazaba entre las hojas secas del lugar. Pero en mis adentros intentaba convencerme de que aquello era una obra de mi imaginación, la cual había sido alimentada por las huellas que vi. Así pasaron 3 horas más, dejando para el final la zona del lago, porque es la más difícil de limpiar, ya que se deben usar unas herramientas especiales para recoger la suciedad que se acumula en las orillas del mismo. Pero cuando estaba realizando esta actividad, me llamó la atención que el agua del lago estaba bastante caliente, lo que era totalmente inexplicable, debido a que estábamos en la madrugada, y este lago no tiene ningún sistema de calefacción artificial. Y es que la temperatura del agua era tal que en ocasiones se complicaba tener contacto durante mucho tiempo con ella, llegando a quemar la piel, pese a portar mis guantes de trabajo, lo que hizo que me detuviera un momento para descansar e intentar entender qué era lo que estaba pasando en aquel lugar. Y cuando estaba sentada en el pasto de una de las orillas, mirando hacia el agua tranquila del lago, vi algo que llamó mi atención, ya que a la mitad del mismo se comenzaron a formar pequeñas burbujas, así como un movimiento en la superficie que claramente venía del interior, como cuando un pez de gran tamaño se mueve a través del agua, lo que se me hizo raro, porque en este lago no es común ver esto y no hay especies de gran tamaño que vivan aquí. Pero en mi ignorancia, intenté acercarme un poco a la orilla, pensando que podía tratarse de alguna especie desconocida que vivía ahí y que sería una gran historia para contarle a mis amigos a la hora del desayuno. Pero mi curiosidad se convirtió en miedo rápidamente, cuando comencé a ver una cabeza emergiendo desde el interior, y tras ello se fue vislumbrando lentamente la forma de un cuerpo humanoide de más de 2 metros de altura, con las extremidades parecidas a las de un primate de gran tamaño, por la forma de sus patas y por la manera en la que se movía en el agua, ya que lo hacía de forma torpe, ayudándose con sus brazos para llegar a la orilla. Yo estaba prácticamente en estado de shock, pensando que aquel ser se podía voltear y percatarse de mi presencia, porque cuando salió del agua, solo se quedó parado un rato en la orilla, moviendo su cabeza en todas las direcciones, como si estuviera reconociendo el lugar, porque actuaba de forma confusa, quizá todavía aclimatándose al exterior. Por la distancia, no pude ver con claridad a este ser, pero de lo que estoy segura es que no se trataba de un ser humano, no solo por la altura, sino porque su cuerpo tenía una extraña textura que era evidente aún a la distancia, ya que su piel era parecida a la de un pez, notablemente viscosa y con escamas.
y la forma de su cabeza también era anormal, ya que era más grande que la cabeza de un ser humano y estaba alargada y puntiaguda, semejante a la cabeza de un reptil. Esos minutos fueron los peores de toda mi vida, porque es inexplicable la sensación que tienes al ver a un ser así, el cual a la distancia no parecía ser tan inteligente, pero sí distinto y más fuerte que una persona normal, por lo que me sentía como si fuera un insecto, pese a que estaba a mucha distancia de mí. Y es que mi mayor miedo era que volteara hacia donde yo estaba, por lo que me arrastré en el pasto, intentando llegar a uno de los arbustos que había alrededor, en donde logré esconderme mientras seguía mirando a esta bestia, el cual también parecía tener problemas para estar de pie, ya que en un par de ocasiones se ayudó de sus dos brazos, poniéndose en cuatro patas como un gorila, pero de inmediato se levantaba, procurando mantenerse erguido. Y otra cosa que me llamó la atención era su obsesión con la luna, la cual miraba constantemente, viendo fijamente al cielo, como si estuviera buscando una respuesta ahí. Mientras esto ocurría, mi corazón estaba al 100, temiendo que en algún momento caminara en dirección a mí, porque de pronto el ser movió su cabeza rápidamente, como si hubiera escuchado algo, o como si se hubiera percatado de la presencia de alguien, inclinando en varias veces su cabeza, como olfateando a su alrededor, y tras esto, la bestia comenzó a caminar lenta y torpemente en dirección a una de las rejas que hay en el lugar. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando, porque no era lógico que quisiera salir a la ciudad, donde no dejaban de pasar autos y donde había mucha luz, la cual claramente le molestaba a este ser, porque al caminar hacia esta dirección, levantaba su brazo derecho para cubrirse los ojos, pero unos segundos después, todo tuvo sentido para mí, cuando vi una camioneta negra pararse sobre la avenida Reforma, de la cual no descendió nadie, solamente abrieron la puerta deslizable, como si estuvieran esperando a aquel ser, el cual después de llegar a esta reja, comenzó a treparla de una forma más hábil que en la que caminaba, porque hacía ver fácil el subirse en aquella estructura, para después salir y meterse directamente en aquella camioneta, la cual de inmediato cerró su puerta y se arrancó. Cuando vi que esto sucedía, sentí mucha ansiedad, porque seguía sin entender qué era lo que estaba pasando, por lo que mi única reacción fue llorar y gritar, haciendo todo el ruido que podía, tras estar en silencio durante varios minutos, temiendo por mi vida. No sé cuánto tiempo pasé así, y honestamente no tengo más detalles de este momento posterior al avistamiento, quizá por el estado en el que me encontraba, pero lo que sí recuerdo es que en determinado momento recordé que tenía que continuar con mis actividades, porque nadie creería lo que me acababa de pasar, y solo lo tomarían como un pretexto para no trabajar, y en aquel entonces tenía que ver por el bienestar de mi hija, que en ese momento tenía tan solo 2 años, y con la cual estaba sola en esta vida. Así que con el cuerpo débil y tembloroso, seguí con mis labores de la mejor manera en la que pude, y cuando nos reunimos en la mañana con todo el equipo, evité todos los comentarios que hacían sobre mi aspecto, muchos de ellos preocupados por mi salud, pero yo les decía que solo me había sentido un poco mal, guardando esta experiencia para mí, y no fue hasta este momento que decidí compartirla con todos ustedes, esperando que esto me ayude a superar el trauma que tengo desde aquella noche, porque tras esto no he podido dormir de forma natural y tengo mucho miedo a quedarme sola en cualquier lugar, temiendo volver a ver a aquella bestia que salió del lago de Chapultepec. Gracias por escuchar el especial de esta noche.
lectores de la oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada uno de los videos. En esta ocasión, háganme saber si llegaron hasta aquí contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de una medalla. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches. Estás a solamente un clic de conocer otra impresionante historia de terror. Te espero en el próximo video.